Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el tema planes. ¿De qué tema vamos a hablar hoy, dijimos? Medicare. Medicare. Ok, pero dice planes de seguro privado. Pues, entonces, ¿vamos a hablar de seguro privado o vamos a hablar de Medicare? Dice Ambos. privado. Es un seguro privado. Seguro privado. Ok, ¿el Medicare es privado? Es del No, gobierno. del gobierno. Entonces, ¿por qué dice seguros privados? ¿O los Medicap? Gracias, Luis. Por Oh. los complementos, por los Medigap, ¿sí? Es un complemento. Yo voy a comprar un auto y viene lo más sencillo y entonces me dicen, le podemos poner estos complementos. ¿Qué es un complemento? Mm. Adicional. Un Es un extra. gap. Es un gap, es algo que no tiene, ¿sí? Es algo que no tiene, pero voy a suponer, yo vengo y compro el auto, ¿verdad? El auto tiene retrovisores. Entonces yo voy a la agencia y voy a decir, mire, vengo a comprar unos retrovisores. O sea, no tiene sentido comprar algo que ya tengo. ¿Me explico? O sea, si voy a comprar un complemento es algo que no incluye, ¿verdad? Algo que no tengo. Es lo que voy a comprar, pero no tiene sentido venir y comprar algo que ya tengo. ¿Por qué digo esto? Porque es pregunta de examen, ¿sí? No puedo vender complementos de Medicare a una póliza que contenga o que ya incluya Medicare, ¿sí? O sea, no se pueden vender productos que dupliquen lo que ya tiene el Medicare. Y aquí empezamos con preguntitas de examen, ¿verdad? Segundo, lanzo otra pregunta de examen. ¿El Medicare es un seguro federal o estatal? Ambos. Estatal. Ambos. Ok, O sea, es ambos, pero se rige por las leyes estatales. ok. Ahora voy a cambiar la pregunta, gracias. ¿El Medicare está financiado por el gobierno federal o el gobierno estatal? Los dos, profe. Estatal. Federal. Ok, ahí vamos a ver. Sandra, tengo la mano levantada. Disculpe, profe, se me levantó sola. Ah, ok, no hay problema. Ok, miren, lo que les acabo de decir es pregunta de examen, ¿sí? Les explico. El Medicare es un seguro federal administrado por el gobierno estatal, según la ley, ¿sí? ¿Explico? Pero está financiado por ambos, ¿sí? Está financiado por ambos. Eso vimos un poco al principio, ¿verdad? Por algunas leyes de Ferguson, ¿verdad? Que le da la autoridad a cada estado para que administren, pero originalmente el seguro es del gobierno federal y pues antes no existían líneas estatales. Luego, pues bueno, cede el derecho a cada estado y cada estado lo administra, pero se pagan entre los dos. Solo que lo administra el estado, es del gobierno estatal, perdón, federal, lo administra el gobierno estatal, pero es financiado por Por los. ambos. Ujú, ujú. Eso es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque no puede ser, ¿es financiado por el gobierno federal o es financiado por el gobierno estatal? No, no puede ser uno solo o uno solo. Tiene que ser Los dos. Los dos. los dos. Ok, pregunta de examen. Entonces ya vimos que son planes privados para personas mayores, ¿verdad? Ahora, ¿por qué son planes privados? Veámoslo aquí, vamos a ver un poquito de concepto. Dice acá, ahora sí voy a sacar el lapicito y vamos a... Nancy, ¿tengo la mano levantada? Profesor, disculpe, es financiado por los dos, pero es controlado por el Estado. Es administrado por el gobierno Administrado. estatal. Estatal. Ok, ¿Mm? gracias. Correcto, ¿sí?
Bienvenida Karen y Marcos Hernández, dice por acá que es su primer día, bienvenida. Vamos a... Gracias, pero no sé, mi esposo no está en el curso. No sé Ok, por qué aparece él. bueno, pero van los dos juntos siempre. Eso, A eso sí. Gracias, profesor. con gusto. Dice aquí, miren, el seguro complementario, yo siempre les voy a decir, y la otra semana que veamos práctica, lo vamos a ver ya en la práctica, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante prestarle atención a las palabras clave, ¿verdad? Los que han presentado, los que han pasado por esto, se dan cuenta de la importancia que es y ustedes recordarán, siempre hago énfasis en esto, presten atención a las palabras clave. Una palabrita nos puede dar mucha información. El seguro complementario es un complemento de Medicare, ¿verdad? Que es conocido como los... Medicap. ¿no? Está diseñado específicamente para personas a la edad de 65 años que acaban de inscribirse al Medicare. Ok, específicamente para personas a la edad de 65 años. Para ese tipo, para esa edad es que ya se puede adquirir el Medicare. Realmente el Medicare se puede adquirir en un promedio de 7 meses, es decir, 3 meses antes, el mes de cumpleaños y 3 meses después, ¿verdad? Ahora, ¿será que una persona puede acceder al Medicare antes de los 65 años? Sí, Sí. fallo renal. No, profe. Sí, Sí, por la enfermedad sí, renal. enfermedad renal y, Y de capacidad. y Y discapacidad. discapacitado. Preguntas de examen. Mire que estamos empezando y ¿cuántas preguntas hemos mencionado ya? ¿Sí? Varias, ahí me mostraron una manito. Ok. Ambas. Una persona puede adquirir el Medicare anticipadamente antes de los 65 años si adquiere una enfermedad renal o queda discapacitado. ¿Sí? Entonces, dice acá que se ha inscrito al Medicare. Nancy, ¿tengo la mano levantada? Profesor, disculpe, ¿y cuánto le piden de aportación? Tiene que tener un estatus de asegurado, Completo. 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 Ok. ¿sí? Porque se activa el disability, ¿sí? Discapacidad del seguro social. Entonces le proveen el Medicare, pero recuérdense que para eso necesitan tener un estatus de asegurado completo, que son, para tener un estatus de asegurado completo, ¿qué se requiere? ¿Cuál es el requisito? 40 10 años de créditos. 40 créditos Crédito Bueno, y O 10 die- años. o y 10 10 años. años. 10 años de trabajo, ¿verdad? De pago de impuestos. Esas son preguntas de examen, ¿ok? Entonces dice aquí, sin embargo, cualquier persona que actualmente reciba la parte A y la parte B de Medicare, ojo con esto, dice aquí que es Elegible. Es elegible para el Póliza de Medicare. y aquí viene otra pregunta de examen. Mm. Perdonen, me van a tener paciencia y me van a disculpar que cada rato les digo, pregunta de examen, pregunta de examen. Pero créanme que son preguntas de examen, ¿sí? Aquí dice, para que una persona, ¿cuál es el requisito para que una persona pueda acceder a la parte C del Medicare? En el parte A y En el parte A B. y B. Y B. A y B, Correcto. Tener que la, es seguros médicos y hospitalización. es correcto. La parte A son Hospitalización. Hospitalaria. cobertura hospitalaria y la parte B, servicios médicos. Médicos. Servicios médicos. Entonces, de la parte C en adelante, para poder adquirir los GAP, ¿verdad? Necesito estar inscrito en la parte A y la parte B como requisito, ¿verdad? Entonces dice aquí, miren, un deducible, oh, ya vemos el deducible. Alguien me mencionó cuando veíamos los gastos mayores el tema del deducible. ¿El deducible va de la mano con qué? taxes. Con el coaseguro. ¿Pago de impuestos? No, hospitalario. El deducible y el coaseguro, cuando ustedes lo ven, ¿de qué tipo de cobertura está hablando? Gastos Gastos mayores. Mayores. ¿sí? Cada vez que vemos deducible, copago o coaseguro, son gastos mayores. O sea, esto va de la mano en pólizas privadas. Ahora estamos hablando del gobierno. Ok.
Recordemos que la parte A y la parte B es una cobertura Básica. 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 Entonces, los gap llegan a ser una cobertura de Ya esas son Mayores. Los mayores. mayores y privadas. Pero- son pólizas principales y son privadas. Entonces, como son mayores, recuérdense que ya empezamos a ver el deducible. Entonces dice aquí, el deducible hospitalario tiene que ver con la parte A, ¿verdad? Del Medicare se aborda con el seguro complementario del Medicare. Es decir, que el deducible se aborda con el gap. Ahora, ¿qué es un gap? ¿Por qué se llama Medigap? Un gap Un es complemento. complemento, gracias, ¿sí? Un gap es un complemento, es decir, que no me sirve nada, vuelvo con el auto, o bueno, podemos poner, bueno, no sé, vamos ¿qué podríamos poner de ejemplo? Pero bueno, al inicio pusimos el auto, ¿verdad? El La vehículo. hamburguesa básica. Gracias, Luis. Vamos a cambiarlo, ¿verdad? Vamos a poner la hamburguesa, ¿sí? Una hamburguesa básica. Cuando ustedes van y piden una hamburguesa simple, pues ¿qué trae? Es el pan, la torta y un poco de ketchup, ¿verdad? Y no sé, porque a veces la básica creo que no trae ni queso, ¿verdad? Entonces, cuando le pido doble torta o con queso, ¿qué le estoy pidiendo? Extra. O un complemento. Sí. extra. Complemento. Complemento. Adicional. Cosas extra. Cosas extras, ¿verdad? Ahora, imagínense ustedes que van a McDonald's y le dicen, mire, solo quiero el queso y la torta. O solo la torta. Lo básico. Básico. O sea, le estoy comprando solo el complemento. O sea, voy a ir y voy a comprar solo el queso. Necesita el pan. Necesita el básico. ¿Dónde lo va a poner? Algo básico, ¿verdad? Un básico. complemento es algo que le voy a agregar a la hamburguesa, pero no voy a comprar solo el queso, ¿verdad? Como complemento, pues no tendría sentido, ¿verdad? O sea, decir, ya tengo mi hamburguesa, pero solo es el queso. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar hambre a todos, pero me explico. Es decir, un complemento es que necesito tener una base donde voy a montar ese complemento. Entonces, si no, no tendría sentido ese complemento. Por eso, la base es la parte A y la parte B. Entonces, lo demás son gap que se le agregan, donde se adaptan. O sea, necesito una estructura, un contrato para poder agregar ese gap. Si no existe ese contrato, no puedo montar el gap. Dice aquí, una póliza Medigap, ¿ah? Es una póliza de seguro suplementaria o complementaria del Medicare. Y luego dice, ¿vendida por quiénes? Por Compañía compañías Compañía de seguro privado. privada. privadas, ¿verdad? Entonces ya sabemos que los GAP son privados. Son complementos, es decir, que los GAP son complementos de lo que el gobierno no me da. Entonces, si ya el gobierno, por el Medicare, me está dando una cobertura, ¿tendría sentido que un GAP, que yo compre un GAP, que me dé lo mismo? No. No, No. No tendría sentido. Es por eso que no puedo comprar con productos que dupliquen lo que me da el Medicare. Dice aquí, para cubrir los costos médicos no cubiertos por el gobierno de la parte A y la parte B del Medicare. Entonces, las pólizas Medigap no pagan los costos de la parte C y D. Ojo, las pólizas Medigap, miren, las Medigap son complementos. No pagan los costos de la parte C y D del Medicare. Entonces, ahorita, ¿quién nos paga? Ahorita lo vamos a analizar, ¿sí? ¿Quién paga esto? A partir del 2010, ¿verdad? Se crearon 10 planes, ¿verdad? 10 letras, porque cada producto, miren, porque el Medicare se desglosa en pedacitos, porque si ustedes ven, son pedacitos. Una póliza médica principal para una persona promedio o para una familia puede rondar económicamente lo más bajo, podríamos decir que son unos 600, 700, 800 dólares principal, una póliza principal, ¿verdad? Una póliza individual. Entonces, el costo es bastante alto para una familia. Ahora, ¿se imaginan ustedes y que para una persona de edad promedio el costo es elevado? Para una persona de la tercera edad, ¿cuál sería el costo?
Sería un costo elevado. Entonces, pero ahí nos incluye todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se crearon estos planes? Es porque dijeron, ok, le vamos a dar lo básico, pero para no inflar los costos, para no aumentar, ¿verdad? Y decir gastos mayores y pum, como es mucho riesgo para una persona mayor, entonces hagámoslo pedacitos y que cada quien compre lo que necesita, ¿sí? No le vamos a dar todo, pero bueno, si alguien tiene diabetes y necesita estar comprando medicamento para la diabetes, bueno, le agregamos lo que necesita. Si alguien, vamos a suponer, tiene que estar yendo al hospital a hacerse algún tratamiento, bueno, le agregamos ese complemento, ¿verdad? Médico u hospitalario, lo que vaya necesitando, para que no se sobrecargue el costo. ¿Me explico? Por eso se crearon estos planes. Dice, estas pólizas fueron estandarizadas por la Nike. ¿Verdad? ¿Quién es la Nike? Esa es una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen. ¿Sí? La Asociación Nacional de Comisionados. ¿Quién es el comisionado? La máxima autoridad En el estado. en el estado de seguro. La máxima autoridad en el estado, o sea, de cada estado, ¿verdad? De seguros. Es decir, que en todos los estados está la Oficina de Regulación de Seguros y la máxima autoridad es el comisionado. ¿El comisionado es electo en votaciones o en urnas de votación? No, lo elige el No, gobernador. él lo elige el gobernador. Correcto, es elegido por el gobernador. Y bueno, entonces como cada estado tiene sus propias leyes, se creó la NAIC. Es decir, que vienen todos los comisionados y se reúnen y ellos acuerdan, ¿verdad? Leyes para que sean similares en todos los estados, para que estén estandarizadas, por eso dice aquí, ¿verdad? Estandarizadas por la NAIC, para ayudar a los consumidores a comprenderlas, un momentito, para ayudar a los consumidores a comprenderlas, ¿verdad? A comprar y tomar decisiones de compra informados. Entonces, vamos a entrar a ver ahorita los conceptos generales. Veamos. Voy a sacar nuevamente el lapicito. Dice aquí se menciona la Nike, ¿verdad? Estos estándares pueden encontrarse en el suplemento de la Nike. Las pólizas del suplemento de Medicare a veces brindan beneficios preventivos como atención médica, como exámenes físicos anuales, ¿verdad? Una póliza complementaria de Medicare no, pregunta de examen, debe contener beneficios que dupliquen los del Medicare. Ya lo habíamos visto. Entonces, las personas mayores de 65 años que acaban de inscribirse a la parte B del Medicare por primera vez, no pueden rechazar una póliza complementaria de Medicare y no pueden calificar si solicitan cobertura dentro de los 6 meses posteriores a la inscripción de la parte B. En otras palabras, ojo, y esto también lo vamos a ver más adelante, se debe garantizar un suplemento de Medicare. Ok. ¿Sí? Cuando dice se debe garantizar, ¿qué está diciendo? A ver, Seguro que es seguro. Asegurar. Asegurar. se debe garantizar es que se está, a ver, O sea, que le Que toca a la se está persona. cumpliendo, que está cumpliendo la ley, lo que tiene No, que ser. Sí, garantizado. Lo que es fijo, que Qué garantizado, fijo. que es Es fijo. una Qué fijo. garantía de lo que están haciendo está correcto. ahí podemos tener muchos conceptos. Mire, ok, en otras palabras, ¿verdad? Se debe garantizar el suplemento del Suplemento Medicare. Medicare. Sí o sí tiene que ir, ¿verdad? Eso es garantizar. Durante la inscripción abierta es, pues, bueno, no es pregunta de examen, pero bueno, la inscripción abierta empieza el En 14 clase. de octubre. Amorcito lindo, lo que te mandé está bien, entonces lo pido. ¿O quieres que primero hable con Si Medellín? pudiéramos silenciar, tengo un micrófono abierto. Galen, Ok, disculpe. Entonces la inscripción abierta comienza del 14 de octubre al 7 de diciembre, que es el periodo de inscripción abierta, ¿verdad? Entonces, todas las pólizas suplementarias de Medicare deben garantizarse, y aquí nuevamente, ¿verdad? Renovables y solo pueden ser canceladas por... Falta de primas. Esa es pregunta de examen. Anita, ¿tengo la mano levantada?
Profesor, no sé si lo dijo o no logré escuchar que el Medicare C y D son pagadas. ¿Quién lo paga? Disculpe. Ok, ¿a dónde vamos a ver? Estaba por aquí arriba, ¿no? Aquí. Las personas que acaban de escribirse en la parte, no, yo creo que lo vimos en la anterior, ¿sí? Pero la parte C y D, ahorita lo vamos a chequear. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí? Ahorita le vamos a encontrar un poquito más de sentido, ¿sí? Ok, gracias. Lleguemos a la parte C. Luego dice aquí garantizadas. Ahorita voy a responder esa pregunta, Anita. Dice aquí, todas las pólizas suplementarias de Medicare deben garantizarse renovables. Cuando dice que se garantizan renovables y no cancelables, quiere decir que solo pueden ser canceladas por... Por Falta de falta de pago. Entonces, cuando dice renovables garantizadas, quiere decir que se va a garantizar la renovación automática, ¿verdad? Que es para proteger la póliza que no se pierda, pero que solo se pueden cancelar por pago de la prima. Ahora, hay algo interesante acá. Solo se cancelan por falta de pago de la prima. Sabemos de que el Medicare a la persona jubilada se lo descuentan antes de emitirle su cheque. Correcto. Entonces, cuando tiene un gap, el gap también se lo están descontando automáticamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que solo se va a cancelar por falta de pago de la prima, pero si la prima ya se la están quitando, entonces se constituye una póliza, ¿verdad? No cancelable. ¿Me explico? Que se mantiene renovable y no se va a cancelar, porque la única forma es por falta de pago. De hecho, esa es pregunta de examen. ¿Por qué motivo se puede cancelar un complemento del Medicare? Falta de pago. Falta de pago de la prima, ¿verdad? Prima. Anita, no sé si se quedó la mano levantada o es otra manita, perdón. Otra manita. Estoy muy Ok. preguntona hoy. No, por gusto, pregunte. Cuando nosotros hablamos de lo que es garantizada, renovable garantizada, también estamos hablando, ¿verdad, profesor? Que cuando se renueva, la prima aumenta, ¿cierto? Cuando se renueva es donde se hacen modificaciones y la aseguradora puede aumentar el costo de la prima, es correcto. Esa es pregunta de examen, dicho sea de paso. Gracias. Eso Gracias quería por confirmar. preguntar. Pero sí, es decir que qué cambios o qué puede suceder en una renovación garantizada que la aseguradora va a aumentar el pago de la prima. O sea, es ahí donde aprovecha hacer el pago de la prima. Dicho lo contrario, que también eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero bueno, eso va para los que están pronto a presentar, que es pregunta de examen. ¿Qué sucede? Ok, si aquí puede cancelar, ¿por qué motivo la aseguradora no puede cambiar la prima? Revocable, no. Oh, el Ese, beneficio. ese es No, un perdón. beneficiario. Por discapacidad, El maestro. discapaz. Porque discapacidad no se puede cancelar, ¿verdad? Ujú. Pero la pregunta es, ¿por qué motivo no puede aumentar el pago de la prima? Aumentar. Pregunta de examen para algunos estados, ¿sí? La respuesta es cuando la póliza se constituye como no cancelable, ¿sí? Cuando la póliza se constituye como no cancelable, es decir, estamos atrapados contigo, no la podemos cancelar, no podemos aumentar la prima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es no cancelable, ¿ok? Bueno, tengo dos manitas. Anita, nuevamente, no sé si es ¿es una nueva manita o se quedó levantada? No, profe, se me quedó ahorita la abajo. Ah, ok. Nancy, ¿tengo la mano levantada? Profesor, ¿eso es como una cláusula? Es una cláusula de contrato, es correcto. Todo eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, que son cláusulas de contrato, ¿sí? Por eso es importante la siguiente clase, por favor, no se la pierdan, porque es un tema que muchas veces pasamos desapercibidos, pero es muy importante para el examen. Profesor, ¿cuándo es la próxima clase? Que yo es primera vez que entro y estoy perdida por No los se preocupe, horarios. Karen, no se preocupe. La próxima clase es el día, bueno, las clases son los días lunes, martes y jueves, ¿verdad? Y siempre ustedes reciben el correo para la conexión. Ok. Entonces, vuelvo aquí a la clase. La atención de hospicio. Ok, ¿qué es un hospicio? ¿Dónde van las personas Cua- mayores? Cuando, Ya cuando las personas están cuando ya desahuciadas, están, cuando ya están en la casa, que ya están desahuciadas.
Cuidado final. desahuciadas o en terminal. Ok, un hospicio es, vamos a decirlo así, es como un asilo de ancianos, ¿no? O sea, no es que sea un asilo de ancianos, pero ustedes dijeron la palabra. Es cuando una persona ya está desahuciada, es decir, que tiene una enfermedad terminal, ¿verdad? Y ya no tiene cura, ya están esperando que la persona descanse. Entonces solo le dan cuidados paliativos, ¿ok? Entonces dice aquí, la atención de hospicio está incluida en la mayoría de pólizas de seguro complementaria del Medicare estándar. ¿Sí? Son complementos estándar. Y voy a hablar de esto ahorita que lleguemos al Advantage, ¿sí? Porque esto tiene que ver también con la otra pregunta que ustedes me hacían hace un momento, de la parte C. ¿Quién la paga? ¿Verdad? Entonces dice aquí el hospicio estándar. Ok. La atención de hospicio normalmente ofrece beneficios de asesoramiento familiar. ¿Por qué? Porque el asesoramiento familiar, el ser querido o la persona, la familia, ya está en las últimas, entonces empiezan a preparar, ¿verdad? A la familia ante una pérdida inminente. Entonces ahí es donde pues, entra un psicólogo y habla con la familia, etcétera. Todo eso está incluido dentro del Medicare o el complemento de Medicare estándar, ¿sí? Entonces hay una diferencia. Veámoslo acá. Y lo de Dice, relevo también, ¿verdad, profesor? ese es cuidado relevo, tiene que ver con Long-term care. cuidados a largo plazo. ¿Sí? El relevo es cuando pues hay un cuidado a largo plazo y eso tiene que ver cuando hay cuidado. ¿Sí? Claro, arreglar la cinta. Tengo un micrófono abierto. Si pudiéramos, por favor, y ruido nuestro ambiente de poderlos tener apagados. Gracias. Entonces, las pólizas suplementarias de Medicare típicamente brindan cobertura de atención médica de emergencias para viajes, ojo, al extranjero como un beneficio central. ¿Qué significa eso? Y aquí vengo otra vez con la frasecita, pregunta de examen. ¿Qué pasa si una persona está fuera de Estados Unidos y tiene una emergencia? ¿Le cubre o no le cubre el Medicare? Sí, Le le cubre. cubre. Es Sí te emergencia. Mm, Es Siempre y cuando emergencia. Es envíen los, emergencia. sí, Afuera envíen no. creo, los cobros, las Los facturas. cobros. Ok, Si no supera los 6 meses para el país, ¿no? ujú. correcto, Luis. Gracias. Exacto. Si la persona está de viaje, ¿verdad? De vacaciones o periodos cortos, sí le va a cubrir y dice aquí como un beneficio, ¿verdad? Central. ¿Sí? Cuando dice un beneficio central es que le va a cubrir como si estuviera en su Mm, área, dentro de su área. Cuando está fuera de Estados Unidos, o sea, sí le va a cubrir, pero no le cubre si descubren que la persona está viviendo fuera de Estados Unidos o el viaje está más allá de los 6 meses, pues como acaba de mencionar. Sí, cuando son viajes prolongados normalmente no le cubre, pero si son viajes cortos, sí le va a cubrir. Esa es pregunta de examen. Mari, tengo la mano levantada. Sí, profe. Si una persona que se dedica a viajar y a lo largo del año, no de corrido, está más de 6 meses afuera, pero no de corrido el tiempo, ¿igual cubre o no cubre? Sí le cubre. Sí, normalmente Bien. le pero, perdón, tengo ahí. No, está bien, profe. Sí, gracias. Perdón, Mari, voy a silenciar un momentito que me genera como un feedback, ¿verdad? Como que me está rebotando el audio ahí. Entonces, sí le cubre, ¿verdad? Si la persona viaja constantemente, sí le cubre, pero si determinan que hay motivos de peso, ¿verdad? Por cual la persona está viajando, no tiene ningún problema. Ahora, si determinan o descubren que la persona está viajando o porque está viviendo fuera de Estados Unidos, ahí sí puede tener problemas, ¿verdad? O lo pueden penalizar. ¿Verdad? Y normalmente pues no le va a cubrir si descubren que está fuera de Estados Unidos viviendo, ¿ok? Dice aquí, la cobertura de los cargos excesivos de la parte B, dijimos que la parte B, ¿qué paga? Médica. Servicios médicos, Médicos. ¿verdad? Entonces, ojo con eso, parte A es hospitalarios y B son servicios médicos. Es un beneficio adicional del suplemento del Medicare. Los cargos excesivos. ¿Qué es un cargo excesivo? Prácticamente, si la parte B me cubre hasta este límite, lo que me cobren de aquí hacia arriba,
lo cubre un suplemento, ¿verdad? De Medicare. Voy a mencionar un ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que fue un caso, ¿verdad? Que un cliente va con el dentista y el dentista le revisa y le dice, mira, el tratamiento te cuesta $5,000. Entonces va y mira su Medicare y el Medicare solo le cubre $1,000, ¿verdad? De la parte B, solo le está cubriendo $1,000. Pero necesita entonces gastos excesivos, ¿verdad? Esos son gastos excesivos que exceden el límite de la póliza. Entonces, ¿quién nos cubre? Los suplementos. Entonces, ahorita vamos a ver qué letras, ¿verdad? Dice aquí, los planes F y G del Medicare son los únicos planes complementarios de Medicare que cubren los costos conocidos como cargos excesivos. De hecho, ¿verdad? En este ejemplo, ¿qué pasa? La parte F se puede meter uno en el sistema cuando ustedes están como agentes, ¿verdad? Tienen su plataforma y ustedes pueden ingresar y explorar, ver qué opciones tiene el cliente. Entonces, el cliente o el asegurado lo que quiere es su servicio, ¿sí o no? El médico o el dentista, ¿qué es lo que quiere? Darle el servicio. Pero el cliente no puede recibir su servicio si no tiene quien lo pague. El dentista no puede dárselo si no le van a pagar. Entonces, es aquí donde entra el papel del agente, ¿verdad? Es aquí la función del agente. Miren, un agente que trabaja en el Medicare es bien interesante. Se crean muchas conexiones, ¿verdad? Con clínicas, porque a través de las clínicas es que se capta un buen número de clientes. Entonces, solo el hecho de que el cliente, venga el médico y me diga, mira, no, fíjate que tengo aquí un cliente que le salen $5,000, pero solo le cubre $1,000. Ok, nos metemos a ver y vemos que el F, ¿verdad? Conseguimos una póliza acá o un gap en el F que le va a cubrir $3,000 máximo, ¿verdad? Dice aquí los suplementos son los que cubren los cargos excesivos. Entonces, si el F me cubre $3,000 y en la parte B ya me da 1,000, ya llevo 4,000, ¿verdad? Pero me faltan 1,000 todavía, pero ya es una buena ayuda. Ok, entonces dice aquí, un cargo excesivo es la diferencia entre lo que cobra un médico o proveedor y la cantidad que el Medicare pagará. Entonces, el suplemento del Medicare del plan F no pagará los cargos que excedan el monto aprobado. Entonces, en este ejemplo, ¿cuánto me aprobó el plan F? 1,000 más. ¿El F? 3,000, ¿no? Ajá, sí. 3,000. 3,000. El plan F es el primero. Bueno, voy con el primero que es el F. Entonces el F veo y dice, ok, este solo me aprobó $3,000 y tengo 1,000 de la parte B, ya tengo 4,000. Entonces ahora me voy con el vecino y voy a ver si el vecino me cubre los otros 1,000. Entonces me paso a la parte de G y busco otro proveedor. Entonces digo, ok, encontré otro que nos va a cubrir esos $1,000. Ahora ya tengo cubiertos los $5,000. Entonces, el cliente tiene su servicio, el dentista da el servicio y el agente tiene un nuevo cliente. Lo que se traduce a una comisión, solo por hacer ese proceso. Es decir, todos ganan. Este es un sistema bien interesante, ¿verdad? Porque es una forma de poder ayudar y todos están ganando. Entonces, es cómo funciona el Medicare. Entonces, el plan F tiene que aprobarlo, ¿verdad? Tiene que aprobar un monto y si no lo consigo con el plan F, si el plan F me diera los 4,000, pues bueno, ya no tengo necesidad de ir al G. Pero si no, entonces ya voy a tocar al vecino para ver si me cubre lo que no me está cubriendo el plan F. Entonces, veamos aquí. Voy a sacar el lapicito nuevamente. En general, las siguientes 6 normas mínimas se aplican a todas las pólizas designadas como seguro suplementario de Medicare. Entonces, la póliza debe complementar tanto la parte A como la parte B del Medicare. Es decir que para agarrar un complemento necesito tener ambas. Pregunta de examen.
La póliza debe ajustar automáticamente sus beneficios para reflejar cambios, ¿qué? Estatutarios del Medicare. Es decir, que se ajustan a las leyes de cada estado, ¿verdad? La póliza debe cubrir todos los gastos no cubiertos por la parte A. ¿Parte A qué cubre? Hospitalarios. Hospital. Entonces, por la parte A, del día 61 al 90. Y además debe de cubrir un copago, otra palabrita clave. Copago, ¿lo vemos en qué tipo de cobertura? Gastos mayores. Gastos mayores. Entonces, al ver en Medicare deducible o copago, ¿de qué está hablando? De gasto mayor. Mayores. De los GAP. de Los los GAP GAP. cubren los gastos mayores, ¿verdad? Entonces dice un copago de reserva de por vida y debe proporcionar cobertura total por 365 días en total, ¿verdad? O sea, es decir que con los GAP complemento lo que el Medicare no me proporciona. Adicional, después de que hayan agotado los beneficios del Medicare. Si la póliza excluye, ojo, esta es pregunta de examen, anotémoslo. Si la póliza excluye cobertura por condiciones preexistentes, ¿el Medicare cubre preexistencia, sí o no? A ver, Sí, Sí. Sí lo cubre. sí lo sí lo cubre. cubre. Pero, Pero Están los GAP. ok, vean, miren, la póliza excluye cobertura en condiciones preexistentes. Se excluye, pero dice aquí la exclusión no puede durar más. De 6 meses. Esa es pregunta de examen. Más de 6. Todas las pólizas del gobierno cubren preexistencias después de 6 meses. Las pólizas privadas cubren preexistencia después de ¿cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. A ver, Lisa. La 6 privada. Las privadas. Las De un año. 12 meses. Correcto. Un año, Año. 12 meses. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el gobierno cubre preexistencias después de 6 meses. Las pólizas privadas cubren preexistencia después de 12 meses. Son preguntas de examen. Ahora, el hecho que cubra preexistencias después de 12 meses no quiere decir que sí o sí las va a cubrir. ¿Por qué? Porque está dentro de un periodo. Ese periodo se conoce donde la empresa puede apelar. ¿Cómo se conoce ese periodo? de prueba. No. Vamos a ver. Impugnable. A ver. Periodo ¿No? disputable. ¿Sí? El periodo disputable es de cuánto tiempo. Es pregunta de examen para que lo anoten. Esto sí, siempre viene en el examen. 2 años. Correcto. El periodo disputable es de 2 años. Eso quiere decir que las preexistencias se cubren después de 12 meses, pero los próximos 12 meses, la empresa, antes de cubrir, va a apelar, va a pelear, se puede defender. Recuérdense que una empresa está obligada legalmente a cumplir los términos del contrato. Entonces, como es la que tiene más que perder, legalmente se le permite que se defienda por 2 años. Después de 2 años del periodo disputable, ¿la empresa puede apelar un contrato? No. No. Hay una excepción a esa regla. Modificar. Malversación de información, algo así, ¿no? Por ahí vamos, Luis. Por ahí me lo dijo Luis. Eh, Fraude. ¿Sí? Fraude. el Ujú. fraude. Solo se puede, ¿verdad? Apelar, ¿verdad? O sea, la empresa puede cancelar esa póliza después de los 2 años si es por fraude. O fraude. De lo Ujú. contrario, pasados los 2 años ya no se puede negar, ¿verdad? Ya debe de cubrirlo. Entonces, esos tiempos es importante que los tengan porque son tiempos que vienen constantemente en preguntas de examen, ¿sí? Entonces dice aquí, es decir, no se puede negar cobertura como una condición preexistente después de que la póliza ha estado vigente durante 6 meses. Ya debe de cubrirse. Los gastos de la parte B que no cubre Medicare, es decir, el copago, que es el 20%, ¿verdad? Deben estar cubiertos por los GAP. Médica. Diga.
O sea, no quiere decir que va a salir mi bolsillo, no, pero para eso están los GAP que van a ayudar a pagar esos costos extras, ¿sí? Sin embargo, las pólizas pueden incluir un deducible antes de que estos beneficios sean pagaderos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que aquí aparecen estas palabritas clave, ¿verdad? Esto nos da mucha información, copago o deducible. Las pólizas deben incluir una disposición, pregunta de examen, de apariencia libre de... 30 ¿Qué es días. apariencia libre? Esa es pregunta de examen. Estos son temas que siempre vienen en el examen. Un periodo probatorio. El periodo que el cliente puede cancelar la póliza. Correcto, Luis. Ahí me lo dijo Luis. El periodo de tiempo que el cliente puede cancelar la póliza y le van a devolver Las primas. las primas. ¿Ese periodo comienza a partir de qué momento? Pregunta de examen. Cuando se le entrega la póliza. Correcto, cuando la póliza es liberada, ¿sí? Al momento que el cliente recibe la póliza, empieza a correr el tiempo. En pólizas del gobierno o en el Medicare, el periodo más conocido como el free look, ¿verdad? O mirada o apariencia libre, ustedes lo pueden encontrar como mirada o apariencia libre, ¿verdad? Es de 30 días. Ahora, en pólizas privadas, el free look en algunos estados, esto ya tiene que ver con los estatutos, en algunos estados son 10 días y en otros estados son 14 días, ¿verdad? Para que lo tengamos presente. Es lo mismo, maestro, las tres cosas. O sea, es lo mismo. O sea, el free look o apariencia libre, ¿verdad? Y mirada libre, son la misma cosa. Apariencia libre o mirada libre es lo mismo, ¿verdad? Es correcto. O sea, Ujú. es lo mismo, que es donde el cliente recibe su póliza y la revisa. Si Sí. no está de acuerdo, Ujú. la devuelve Y le devuelven su prima. y le pueden devolver su prima. Es correcto. ¿Sí? Ujú. Entonces, esa es una pregunta que siempre viene en el examen. O sea, todo lo que es el free look o mirada libre viene en el examen. ¿Ok? Entonces, recuerden que el gobierno son 30 días y en pólizas privadas depende de los estatutos de cada estado, pero en promedio son 10 o 14 días, ¿verdad? Algunos manejan 10, otros manejan 14 días. Entonces, seguimos aquí. Veamos. Aquí viene otra preguntita de examen. Yo les dije que no vienen muchas, pero sí encontramos bastantitas, ¿verdad? Nancy, ¿tengo la mano levantada? Profesor, disculpe, lo de Ya. la compañía de seguros que dice que puede cancelar por fraude, ¿está basado en la garantía que presentamos al comienzo del contrato? Correcto. Está basada en la representación que después se convierte en garantía. ¿Sí? El término, la felicito Nancy, porque o sea, son términos que se Gracias. usan, ¿verdad? En el contrato, solo que recuérdense que es una representación antes y cuando pasa a ser parte del contrato ya es una garantía. Entonces, en base a eso, porque como Nancy dijo, como ya es una garantía, entonces la empresa puede valerse de esa garantía para cancelar una póliza si descubren fraude. ¿Ok? Entonces, es la única forma en que se puede cancelar en cualquier momento. Ojo que esa es una pregunta de examen. Cuando hay fraude, se puede cancelar en cualquier momento. Ahora, si no es por fraude, la única forma que cancelen, ¿verdad? Es dentro del periodo de los 2 años. ¿Ok? Entonces, dice aquí, todos los suplementos de Medicare, ojo, suplementos, ¿verdad? O complementos de Medicare cubren coaseguros de costos hospitalarios hasta un adicional de 365 días, ¿verdad? Y de la parte A de Medicare, todas las pólizas Medigap también deben de cubrir parte de estos cobros, ¿verdad? Y aquí viene esta pregunta de examen. De forma general, un complemento de Medicare debe de cubrir siempre ¿cuál de las siguientes? Y esto es una posible pregunta que ustedes podrían encontrar. Quienes presentan con PSI, ¿verdad? Recuerden que son 3 plataformas normalmente las que trabajan o proveen este servicio, ¿verdad? Pero los que presentan con PSI, esta pregunta se frecuenta muchas veces, ¿ok? Entonces, ¿qué se incluye? Bueno, coaseguro o copago de hospicio de la parte A. ¿Quién cubre ese copago del hospicio? Los Los Medigap. Medigap, ¿verdad? No.
o aseguro o copago de la parte B, el Medicare, que son servicios médicos, y las primeras 3 dosis de sangre también las cubren los Medigap, Medigap. ¿verdad? Esa sale también como que las 3 primeras pintas, algo así. Correcto, Ujú, gracias. ¿Sí les suena esa pregunta? ujú, Sí, sí suena. ujú, Esa es pregunta de examen. Las primeras 3 pintas de sangre, ¿sí? Así ujú. bien. Las primeras 3 dosis o las primeras 3 pintas de sangre. Esas son proporcionadas por el Medicare. Pregunta de examen. Ya lo confirmaron ahí. Gracias ahí por el aporte. Muy bien. Seguimos aquí. Entonces veamos la parte C. La parte C es más conocida como el Medicare Advantage. ¿Ah? Y ojo con esto nos da bastante información. Los planes Medicare Advantage son proporcionados por ¿quiénes? Mm, El O, mercado de salud. HMO, las organizaciones de mantenimiento de salud. correcto, ¿verdad? Los Advantage normalmente son proporcionados por los HMO, aunque no me quiere pintar aquí bien esto, o por los PPO. PPO. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Y estos temas vienen en el examen. HMO. HMO es como, necesitas el referido, y el PPO puedes ir a cualquier médico literal. Correcto, gracias, Grace. Correcto. Ujú. Miren, estos temas vienen en el examen. Los HMO, ¿verdad? O la Organización de Mantenimiento de la Salud, ¿se paga de qué forma? Prepagada, ¿no? Es prepagada, ok, pero es prepagada, quiere decir que es un pago mensual. Mensual. Ahí viene preguntas, ¿verdad? ¿Por qué motivo se me pueden cancelar, ¿verdad? El HMO por falta de pago, ¿verdad? El HMO normalmente se paga mensual porque me asignan un médico de cabecera, ¿verdad? ¿Y qué tipo de beneficios normalmente se incluyen en el HMO? Pregunta de examen. Los preventivos. Ok. Los preventivos, exámenes físicos anuales, ¿verdad? Ustedes lo van a encontrar como exámenes físicos anuales. Están incluidos en los HMO. Ahorita lo vamos a ver acá. Entonces, los HMO, ¿verdad? Nos asignan un médico de cabecera y se paga mensual. Y la única forma que me lo cancelen es que lo deje de pagar. Ahora, el PPO significa médicos preferidos, ¿verdad? O proveedores preferidos. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre un HMO al PPO? Es que el PPO, yo puedo elegir médicos dentro de la red, pero yo elijo al especialista, ¿sí? Pero los costos van a ser, o sea, tengo que pagar por servicio. El PPO no se paga mensual, sino que se paga por servicio. Cada vez que yo voy con un especialista, pago. Como Pero visita cada vez que uno va. por visita, correcto. ¿Qué ¿Ese es el pasa? copago, profesor? ¿Perdón? Perdón, ¿ese es el copago? Ese si es el copago, ok, no es un copago como tal, sino que es un precio especial que yo tengo por ser, de hecho, esa es una pregunta de examen, iba a esa pregunta ahorita, ¿verdad? No es un copago, sino que tengo un precio especial por ser miembro de la red. ¿Qué pasa si yo voy con un proveedor fuera de la red? Paga más. El copago va a Sí, ser sí, más alto. correcto, o sea, voy a pagar más, ¿verdad? Y esa es pregunta de examen, son esas, como ustedes me han dicho, ¿verdad? Son esas conchitas de mango que a veces nos lanzan, ¿verdad? Que nos hacen dudar, ¿verdad? Pero simplemente si yo voy con uno fuera de la red, pues no me va a cubrir, simplemente voy a tener que pagar más de mi bolsillo. Si voy a alguien dentro de la red, ellos han acordado precios contractualmente, ¿verdad? Precios especiales, entonces yo pago por servicio y los costos son más bajos dentro de la red porque son proveedores preferidos, que son miembros de la red. Ahora, esa es la diferencia entre el HMO y el PPO. Ahora dice, ojo acá, algunos de estos planes, se dice aquí, no cobran primas más allá de lo que el Medicare paga u otros pagan. ¿Qué significa esto? Que aunque la parte C, ¿verdad? Es de proveedores privados, muchos de estos, como los HMO, muchos servicios de los PPO o HMO,
ya están incluidos dentro de lo que el gobierno nos está cobrando. Eso quiere decir que al momento de yo agregar, es por eso que cuando ustedes están como agentes, ustedes pueden ubicar, hay beneficios o hay gap que yo puedo agregarle al asegurado sin que el asegurado pague más. Y es aquí donde nosotros podemos venir a ayudar. Miren, yo conozco o he conocido personas que tienen o que estaban trabajando con su tarjeta de Medicaid, porque dice es que Medicaid me da mejores servicios que Medicare. ¿Será cierto o no? No, depende de los Medigap que le vayas a colocar. Depende de los Medigap. El problema ahí, correcto. El problema es que como agentes nuestro deber es asesorarlo. Ellos, o sea, nosotros nos estamos preparando como agentes. Y bueno, ellos, o sea, ellos no conocen o desconocen todos estos beneficios. Entonces simplemente ellos ven y dicen, ok, aquí tengo mejores proveedores o mejores médicos que en el Medicare. Pero entonces, ¿por qué? Porque no hay quien los asesore. Y ese es el trabajo de nosotros como agentes. Y nosotros ganamos por eso, ¿verdad? Entonces, estos son planes de atención coordinada que generalmente ofrece a las personas con beneficios adicionales, ¿verdad? De Medicare. Y atención coordinada más allá de la cobertura del estándar de Medicare, ¿verdad? Que son algunos exámenes, ¿verdad? Como exámenes de la vista, audífonos, atención dental, son algunos de los servicios por los cuales son demandados. Yo el ejemplo que les puse es el dental. Ustedes pueden encontrar en Medicare, muchas personas van a buscar los beneficios de la vista y el dental, que son los de mayor demanda, ¿verdad? Y medicamentos recetados. Por eso decía la parte D. La parte D que proporciona esas preguntas de examen, Medicamento. medicamentos recetados, pero menciona a la parte D. Ahora, el Advantage, hay medicamentos que los va a incluir, ¿sí? Que son medicamentos recetados y que los va a incluir dentro del plan y que no le van a cobrar más al asegurado. Pero hay otros planes que sí. Entonces dice aquí, otra opción es un plan de tarifa privada por servicio, más conocido como los PFFS, ¿verdad? Este es un tipo de plan donde una persona puede ir a cualquier médico o médico hospital aprobado por el Medicare que acepte los pagos del Medicare. El plan de seguro, en lugar de programa de Medicare, decide cuánto pagará y qué pagará el afiliado de Medicare por los servicios prestados. O sea, esta es una tarifa especial por servicio, ¿sí? Por ahí viene una pregunta del examen que dice Medicare incluye todos los siguientes, excepto, ¿verdad? Y vienen 4 siglas. Viene HMO, viene PPO, viene el PFS, ¿verdad? Y viene otro, que aquí creo que viene, ponen el MIB o algo así, ¿no? Que ponen siglas de otro que no es. O sea, por eso dice, incluye todos los siguientes excepto uno, ¿verdad? El plan podría incluir beneficios adicionales que no están cubiertos en el plan original del Medicare. Además de la prima, los afiliados del Advantage normalmente deben de pagar un pequeño copago, ¿verdad? Ahí creo que me habían mencionado también, alguien me mencionó algo del copago, ¿verdad? Por visita o por servicio. Este no es un copago, ¿verdad? Este tipo de pago no tiene que ver con los gastos mayores, sino que es un pago específico por visita o por servicio. Es como cuando alguien le dice, mira, con este plan vas con el médico y solo pagas $35, ¿verdad? Redondos. Entonces es un copago fijo que normalmente se paga por visita o por servicio, ¿verdad? La parte C de Medicare no cubre cuidado a largo plazo. Y nuevamente me disculpo con ustedes, que digo cada rato, pregunta de examen. Pero esta es pregunta de examen, ¿sí? El Medicare no, ¿verdad? De la parte C, no cubre cuidado a largo plazo, ¿sí? Para que lo tengamos presente. El Advantage no cubre cuidado a largo plazo. ¿Cuidado plazo va con qué? ¿De la mano con qué? Discapacidad. Discapacidad. ¿Verdad? Entonces voy a seguir aquí. Bueno, tenemos la parte D, ¿verdad? Queda la parte D. Los medicamentos. Medicamentos. Dice aquí, es un plan de medicamentos recetados
administrado por una o varias compañías de seguro privadas. Cada uno ofrece planes con diferentes costos y listas de medicamentos que están cubiertos. La participación de la parte D requiere el pago de una prima y un deducible, ¿sí? Entonces, aquí sí se van a pagar, ¿verdad? Aquí sí, la parte D sí se paga, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Muy bien. Entonces, voy a continuar acá. Ok, estamos a tiempo. Entonces, vamos a ver rápidamente una pequeña introducción porque nos queda bastante contenido de esta parte, ¿sí? Entonces, veamos aquí algunas disposiciones, cláusulas o exclusiones de los contratos de salud. Y ahorita vamos a empezar a ver algunos complementos, ¿verdad? De los contratos de salud. Siempre les he dicho, esta parte es sumamente importante porque lo pasamos desapercibido y créanme que he visto esas barritas normalmente hasta abajo, ¿verdad? Porque descuidamos estos conceptos. Veámoslo rápidamente acá. Muy bien. Dentro de lleno a ver los contratos, vamos a ver hasta dónde nos da tiempo avanzar. Dice aquí, hace años la Nike, ya sabemos quiénes son los de la Nike, desarrollaron un modelo uniforme, ¿verdad? De pólizas de accidentes y enfermedades. A ver, hay una ley que regula las pólizas de salud y accidentes. Pregunta de examen. ¿Cuál es? IPA. ¿Perdón? IPA. La ley IPA. Correcto, gracias. La ley IPA regula las pólizas de accidente y salud, ¿verdad? Es cuando, qué cubre, qué no cubre, si hay una apelación, etcétera. Entonces es la ley IPA la que las está regulando. Dice aquí, casi todos los estados han adoptado esta ley de legislación, ¿verdad? El objetivo de la Nike era establecer términos uniformes. Es decir, que por este motivo, el contenido que nosotros vemos acá aplica para todo Estados Unidos. Las leyes van a cambiar. Si ustedes se van a los estatutos, hay muchas cosas que se repiten, ¿verdad? A veces no es, si ustedes ven, o sea, van a encontrar muchos conceptos y a veces no es ni necesario ver la parte de estatutos si manejamos esta parte, ¿verdad? Hay algunos numeritos que eventualmente van a variar en los estatutos de cada estado, pero los temas de forma general son los mismos. No sé si alguno de ustedes ha presentado examen anteriormente y ha visto algunas preguntas de leyes, ¿verdad? Pero son conceptos que se miran en los temas generales. ¿Por qué? Por la Nike. ¿Por qué? Porque ha estandarizado estos temas y siguen siendo los mismos en todos lados. ¿Ok? Entonces, veamos aquí rápidamente estas disposiciones. Entonces, ojo acá. Solo quiero preguntar, ¿hay alguna duda hasta el momento? Pregunta de lo que hemos visto antes de entrar de lleno acá a este tema. Aquí sí les recomiendo que si pueden anotar o tomar apuntes, ¿verdad? De algunos conceptos que vamos a mencionar, que lo hagan, porque estos van para el examen. Y ojo que esto pesa en el examen, tiene bastante peso, ¿sí? Entonces, empezamos viendo contrato completo. A ver, para que un contrato esté completo, ¿qué se necesita? La declaración y una copia. La La póliza declaración, real, la la póliza, aplicación. Póliza real y la La aplicación. solicitud La solicitud y las firmas del... Las firmas. El pago. No, póliza real y aplicación. Y la copia. no necesitamos copia como tal, ¿sí? Para que un contrato esté completo, tiene que estar, miren, hay una pregunta que sale en el examen. Firmado. Ahorita vamos a ir a esos detalles, ¿sí? La solicitud siempre se tiene que firmar. De hecho, hay una pregunta, ahorita me menciona la firma, hay una pregunta que podrían encontrar en algunos estados que dice, todas las siguientes personas deben de firmar, excepto el propietario, el asegurado, el agente y la aseguradora. ¿Quién no firma?
El beneficiario. El beneficiario. Quien no firma es el ¿Quién asegurado. beneficiario? El No, beneficiario. No, el beneficiario no no, firma. Ok, de las 4 que les mencioné, en ninguna mencioné beneficiario. usted mencionó aseguradora, ¿verdad, profesor? Miren, No, correcto. dígala de nuevo, repítala. Propietario, asegurado, agente y aseguradora. Asegurado. Aseguradora. La aseguradora. Asegurador. La aseguradora no No firma. firma. Quien firma es El el dueño agente. de la El póliza agente Señor y póliza. el y dueño. los asegurados mayores de edad, ¿sí? Y el agente. Y el agente, correcto. Nosotros tenemos que firmar. La aseguradora no firma. ¿Me explico? Entonces, hay otra pregunta que viene en el examen y dice, ¿verdad? Un asegurado solicita una copia de su póliza médica principal. Cuando la recibe, ahí me pusieron un poquito de música, ¿sí? Cuando la recibe, se da cuenta que junto con la póliza va adjunta la aplicación. Esto se constituye como Contrato completo. contrato completo. Entonces, miren, el contrato completo es la solicitud y la póliza, ¿verdad? Cuando se juntan, eso constituye el contrato completo, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando se emite un contrato, ¿qué pasa si una aseguradora se confunde y no toma en consideración algo, acepta la solicitud y emite la póliza? ¿Qué tiene que hacer la aseguradora? Cumplir, honrar el Cumplirlo. contrato. Honrarlo. Honrar el contrato, no se puede retractar, ¿verdad? Entonces dice aquí, eso quiere decir todo el contrato, que dice todo el contrato incluye la póliza y la aplicación. Ok, establece que nada fuera del contrato, ¿verdad? El contrato incluye la solicitud firmada. ¿Y quiénes firman? El asegurado, Agente el beneficiario dueño de la mayor de póliza 18 y el y el agente. dueño de la póliza. El dueño de la póliza, que también muchas veces es el asegurado, los asegurados de la póliza y el agente, ¿verdad? Mm. Entonces dice aquí, el contrato incluye la firma y las cláusulas adjuntas de la póliza. Ok, se puede considerar parte del contrato, ¿verdad? Nada que esté fuera de eso. También asegura al titular de la póliza que no se realizarán cambios, ¿verdad? Por eso dice que si la aseguradora emite la póliza, no se puede retractar en el contrato, ni renunciará a ninguna de sus disposiciones después de que se haya emitido, incluso si la aseguradora realiza cambios en la póliza que afecten todas las ventas futuras. Es decir, que vamos a suponer que yo compro la póliza o yo compro un plan, ¿verdad? Yo compro un plan de teléfono que me cuesta $30. Y de repente, pues yo tengo un contrato con la empresa y de repente la empresa saca los planes en $80. Entonces va a venir y me va a decir, mira, Aaron, estamos cobrando 30, ahora vamos a subir a 80. No puede. Hay Puede, un contrato. hay un contrato. El contrato está bajo la ley. Y esto, en alguna oportunidad discutíamos esto, ¿verdad? Pero un contrato está bajo la ley pública, ¿sí? La ley del Estado y la ley del Estado está bajo la ley federal. Entonces, no se puede ir en contra de la ley. Un contrato, ya sea de seguros o de cualquier otra cosa, un contrato es un contrato y está bajo la ley y debe respetarse. ¿Qué sentido tiene un contrato? A ver, ¿cuál es el objetivo de un contrato? Honrar la promesa de... Gracias, Sandra. Honrar la promesa. Pues si yo rento una casa, pues hago un contrato, ¿verdad? En ese contrato es honrar. ¿Qué se establece o qué se pacta en el contrato? las cláusulas. Ok, pero vamos a suponer que yo soy el inquilino, ¿verdad? O sea, yo estoy rentando la casa. El dueño de la casa viene y vamos a firmar un contrato. ¿El contrato es para que se cumpla, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué gana el propietario? El dinero. Proteger sus pautas, literal. Ok, se va a proteger, pero algo más allá.
el dinero monetario por el pago de la Eh, renta. Gracias, Luis. O sea, el dinero, él está ganando el dinero. Ahora, ¿qué gano yo? La casa, Pues vivir la en la casa. casa, Vivir en la casa, ¿verdad? Esto se conoce como, Un contrato. Un convenio. se llama una contraprestación. Correcto. Ahora voy a explicarlo. ¿Por qué es importante este elemento? No es que sea parte en sí del contrato, pero miren, les voy a enseñar acá. Vamos a suponer. Esta tableta, sí, es la que ustedes miran donde yo les escribo y hago mis líneas y todo. Ok, ahorita la desconecté. Este es el contrato. ¿Me explico? Este es el contrato. Aquí está la póliza y la aplicación juntas. Y esto constituye el contrato. Pero si no la conecto, ¿de qué me sirve? De De nada. nada. De nada. Es decir, que si la conecto, ya funciona. Eso quiere decir que un contrato no me sirve de nada si no existe una contraprestación. Para que tenga valor, para que se pueda activar, que se necesita la contraprestación. Y una contraprestación significa que ambas partes deben de cumplir. ganar algo, Ujú. ¿sí? Ambas partes deben de ganar algo. Es por eso que los beneficios, cuando se emite el contrato y no se ha pagado la prima, ¿la aseguradora va a dar beneficios? No. O sea, básico, muy poco. No, no es que ¿No? sean básicos o muy pocos. Nada. Es que si no la conecto, no funciona, ¿verdad? Ujú. Entonces, si yo pago la prima antes, ¿verdad? Vamos a suponer que la prima yo la pagué el 1 de marzo y el 21 hoy me entregaron la póliza. ¿Cuándo empieza la cobertura? El 1 de marzo, porque pagó la primera, pagó la prima. Correcto, Lisa. Es correcto, ¿sí? Cuando pagué la prima. Eso se conoce como una máxima de buena fe. Quiere decir, ¿verdad? Esa es una contraprestación, ¿verdad? Entonces es ahí donde se entrega a ver, ¿cómo se llama? Recibo condicional. Incondicional. Recibo condicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como estoy pagando, entonces la aseguradora me da ese recibo. Ok, como estoy recibiendo la prima. Entonces, como máxima de buena fe, yo te voy a dar cobertura provisional, ¿verdad? Y está condicionada, pero mientras que la aseguradora evalúa. Entonces, el pago de la prima es ese cable que da la energía, ¿sí? Que si no hay prima, no hay cobertura. Entonces, para que un contrato esté válido, necesita tener energía. Para que el contrato esté activo, se necesita la contraprestación. Eso quiere decir que si el contrato se emitió hoy y yo pago mi prima el 30 de marzo, ¿cuándo empieza la cobertura? El 30. El 30 de marzo. El 30 de Correcto. Miren, los felicito. Si manejamos eso, ¿verdad? Si sabemos cómo funciona, porque vienen bastantes preguntas. Quienes han presentado no me dejarán mentir que vienen bastantes preguntas sobre estos conceptos, ¿verdad? Y el pago de la prima, el recibo condicional, o sea, ¿cuándo empieza, no? Entonces, si yo manejo esto, voy a dar con la respuesta correcta. Dice aquí, incluso si la aseguradora realiza cambios, pues no pueden cambiarla porque ya existe un contrato y no se puede modificar. Ok, sin embargo, esto no impide un cambio mutuamente aceptable. ¿La aseguradora puede cambiar un contrato? No, ¿verdad? No. No lo puede cambiar. ¿El cliente o asegurado puede cambiar el contrato? No, profe. Tampoco, no. Tampoco. Pero si el solicitante, valga la redundancia, solicita un cambio, la aseguradora lo puede aprobar y se modifica el contrato, ¿sí? Por eso dice un Y cambio. la prima también. Y obviamente pues puede cambiar la prima. Ahorita voy a mencionar algo de la prima. Dice, o la modificación del contrato, ¿verdad? Entonces vamos a suponer aquí, dice que después se haya emitido. Ok, entonces, ¿qué pasa? Mutuamente aceptable. Entonces yo vengo y pido un cambio en mi póliza. Entonces la aseguradora dice, ok, lo voy a evaluar. Yo pagaba, vamos a suponer que pagaba $200 de prima. La aseguradora me dice, ok, lo vamos a aceptar, solo que ahora vas a pagar
$300 de prima. Porque se están haciendo modificaciones. ¿Quién asume el riesgo? La La compañía. empresa. La compañía, La La aseguradora. La la aseguradora aseguradora. está asumiendo el riesgo. Correcto. Entonces, como la aseguradora está asumiendo el riesgo, ok, dice, te vamos a cobrar 300. A ver, eso tiene un nombre y por ahí viene una preguntita de examen relacionada con esto. ¿Qué pasa si se cambia, verdad? Si se cambia de prima. Esto se conoce como una, Conversión. no. Eso, la conversión tiene que ver con pólizas, ¿verdad? De vida. Ok, ok. Cláusula convertible. O sea, esa es la cláusula convertible. Mm, Es, Profe, repita la pregunta. ok, si la aseguradora dice, ok, vamos a cambiarla, pero de 200, te vamos a cobrar a 300, eso se conoce como una reclasificación, ¿sí? mm, Eso se conoce como una reclasificación. Dice, ok, lo vamos a aceptar la solicitud, pero la vamos a reclasificar. Reclasificar quiere decir que yo pago una prima porque estoy en una clasificación de riesgo estándar. Pero en base a lo que yo estoy haciendo, para la empresa el riesgo es mayor. Eso quiere decir que yo puedo pasar de una clasificación estándar a una clasificación Alta. esa Subestándar. subestándar, ¿verdad? Clasificación alta, o sea, un riesgo alto. Entonces paso a una clasificación subestándar y por lo tanto voy a pagar más de prima. Eso se conoce como una reclasificación, para que notemos ese concepto, ¿sí? Entonces dice modificar el contrato después de que se haya emitido. Cualquier cambio en una póliza debe hacerse con la aprobación de funcionarios ejecutivos de la empresa, de la compañía de seguros, cuya aprobación debe ser respaldada en la póliza o adjuntada en un anexo. Muchas veces lo que hacen es que agregan anexos, pero los anexos se pueden agregar en cualquier momento Sí, cuando sea aprobada, ¿no? cuando sea aprobada. Por un funcionario de la compañía. Tiene que ser aprobada, pero debe ser solicitada por el asegurado, ¿verdad? Esta disposición obligatoria de póliza de salud establece que la póliza, incluidos los endosos y documentos adjuntos, constituyen contrato de seguro entre las partes. Eso quiere decir que no podemos enviarle documentos adicionales más tarde. Ya no. La póliza y la aplicación enteras le son enviadas y eso constituye contrato completo. el contrato completo. Solo aquí sacamos bastantes preguntas en este concepto. Por eso siempre les digo, si conocemos este proceso, no importa cómo les lancen la pregunta, pues yo voy a saber responder. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona. Entonces, yo lo menciono una y otra vez. No se aprendan preguntas de memoria. Comprendamos los conceptos y cuando estamos evaluando la pregunta, ubicamos esas palabritas clave que nos van a dar mucha información y les aseguro que vamos a dar con la vez. Es más, les digo, yo sé que todo a su tiempo, ¿verdad? Todo a su tiempo, pero va a llegar un momento donde ustedes están viendo la pregunta y ya ustedes tienen la respuesta antes de ver las opciones. ¿Por qué? Porque estoy comprendiendo el tema. A ese punto es donde queremos llegar, a comprender esos conceptos. Mari, ¿tengo la mano levantada? Sí, profe. ¿Aplicación y solicitud son sinónimos? Son lo mismo, son lo mismo. Son sinónimos, Mari, es correcto, ¿sí? Tienes aplicación, solicitud, ¿verdad? Es lo mismo, que viene siendo lo mismo que una hoja, como decir una representación. ¿Qué es una representación? Lo más de seguro que pone el asegurado en la solicitud, para ser verdad. Para ser verdad, ok. Lo más cercano, ¿verdad? O sea, que no se garantiza para ser cierto para efectuar el seguro. O sea, una solicitud es igual a una representación, ¿verdad? Entonces, en la solicitud le estoy diciendo a la empresa, ok, estoy solicitando que por favor me consideres, ¿verdad? Ahí entra la consideración para efectuar el seguro, para poder cubrirme. Entonces, esa es una solicitud. Pero a la vez, esa misma solicitud para la empresa viene siendo una representación.
Es como, ¿verdad? Hemos puesto el ejemplo que voy a pedir empleo a una empresa y me dicen, trae tu solicitud, ¿sí? La solicitud, pues bueno, ahí está toda la información y entrego mi CV, ¿verdad? Ahí en mi CV, ellos lo van a evaluar y en base a mi currículum van a tomar una decisión. Muchas veces no me conocen, pero en el currículum están viendo la información y así toman una decisión. Lo mismo pasa con la representación, o sea, la solicitud que yo estoy haciendo o la aplicación, ¿verdad? Es una representación porque la empresa no me conoce. El agente puede tomar decisiones si asegurar o no al asegurado. No, No. Da Entonces el agente, recomendaciones. es como lo que lo está identificando Da al cliente recomendaciones. para la compañía, como su correcto. historia. Ujú. Es correcto, o sea, es como se está identificando. Ok, entonces, y aquí viene otra preguntita de examen, perdón, pero viene otra pregunta de examen. ¿Cuál es la responsabilidad del agente en el proceso de solicitud? Verificar que todo sea... Perdón, Saber qué necesita la persona para ajustarlo a sus pagos, a su nivel financiero. más o menos, más o menos. Vamos a ver. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál es el papel de la gente en el proceso de la solicitud? ¿Cuál es la responsabilidad de la Representar a la aseguradora. Claro, los beneficios se ajusten a la necesidad del cliente. que los beneficios se ajusten a la necesidad del cliente. Verificar que todo lo que diga el cliente sea real y bueno, y dar la mejor recomendación a la compañía de seguro. Ok, verificar. Miren, que sea lo más claro posible. Claro, esa es parte de nuestra responsabilidad, pero se resume en dos cosas. Se resumen dos cosas, ¿sí? La responsabilidad de la gente en el proceso de solicitud, ojo porque es una pregunta de examen. La responsabilidad de la gente en el proceso de solicitud es que la información sea verídica y eficaz, ¿verdad? O sea, lo más clara posible, como ustedes lo dijeron, y cobrar la prima, ¿sí? Esas son las dos responsabilidades de la gente en el proceso de solicitud. Velar que la solicitud se complete correcta y totalmente, ¿verdad? De forma eficaz y que se pague la prima. Esas son las responsabilidades. Ojo, porque ese es un tema que podrían encontrar en el examen, ¿verdad? No, nosotros no vamos más allá de esto. Y sí, es cierto, nosotros como agentes representamos a la empresa, es decir, que velamos por los intereses de la empresa cuando somos agentes cautivos, muchas veces, ¿verdad? Pero cuando somos corredores, ¿verdad? De seguros, normalmente representamos al cliente ante la empresa. Entonces ahí hay una contradicción, ¿verdad? Entre estos dos conceptos, pero es así como realmente funciona, ¿ok? Sandra, ¿tengo la mano levantada? Sí, profe, acaba de mencionar agentes cautivos. ¿Me puede explicar un poquito sobre eso? Brevemente. Con gusto, Sandra. ¿Qué es un agente cautivo? Aunque se escuche mal, pero lo voy a decir de esa forma, ¿verdad? Cuando dicen a ese perrito lo tienen cautivo, ¿qué están diciendo? Que pertenece a Preso. un dueño. Que Pertenece a trabaja una para una Preso. sola empresa. empresa. Correcto, Es exclusivo. es exclusivo, ¿sí? O sea, cuando es cautivo, bueno, es de nosotros, ¿no? Entonces, para una empresa, un agente cautivo quiere decir que yo estoy cautivo, que tengo una responsabilidad directa con la empresa, ¿verdad? Eso quiere decir que no puedo trabajar para otra empresa más que con esta empresa, porque firmé contrato Ajá. de cautivo. Entonces, solo puedo trabajar productos de esta aseguradora. Eso es ser cautivo, ¿verdad? Cuando yo no soy cautivo, sino soy corredor de seguros, ¿verdad? Puedo trabajar con diferentes empresas. Entonces, puedo trabajar seguros de varias empresas y ambas tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Ambas. Pero en ambas puedo crecer, sí. Puedo crecer muchísimo en ambas. No sé si respondo, Sandra, tengo la mano ahí levantada. Sí, profesor, usted acaba de decir que tiene sus pros y sus contras, pero ¿eso está bien o no está bien? Porque no me gusta el tema cautivo, entonces siento que estoy trabajando para una empresa y me limita, no me deja crecer, algo así, digamos, en niveles de agente. En ambos es la misma estructura, ¿sí? En ambos tipos de agente es la misma estructura.
O sea, de la misma forma vamos a crecer. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo soy cautivo, claro, no puedo trabajar productos o seguros de otra empresa, ¿verdad? Pero yo tengo el apoyo total de la empresa. Es decir, que tengo el soporte y muchas veces, miren, yo tengo muchos amigos que trabajan de forma cautiva y la empresa, al momento que van creciendo, la empresa los apoya económicamente para poner sus propias agencias y los apoya por lo menos un año, ¿verdad? Que es como se trabaja, para sufragar los gastos operativos de la oficina mientras el agente pues logra despegar, ¿verdad? Y mantenerse económicamente. Entonces, tiene todo ese respaldo, paga salarios y todo, ¿verdad? Entonces, mientras el agente se enfoca en hacer crecer esa oficina. Y es su oficina, o sea, es su empresa. ¿Me explico? Porque los números funcionan tanto como cautivos como independientes. Los números van a ser exactamente los mismos. O sea, las comisiones, toda la estructura vienen siendo similares, ¿verdad? Ahora, yo estoy como cautivo, perdón, como independiente. Bueno, en el caso como soy independiente, ¿qué sucede? Pues no tengo el soporte. O sea, yo trabajo con varias empresas, pero ninguna empresa va a decir, mira, te ayudo a poner tu oficina. ¿Me explico? Entonces, pero no quiero decir que tampoco independiente, pues esté solito y ahí pobrecito yo. No, o sea, es decir que también tiene sus ventajas, ¿verdad? Ambas tienen muchas ventajas. Pero esa es la diferencia básicamente, o en resumen, ¿verdad? De lo que es un agente cautivo y lo que es un agente, ¿verdad? Independiente. No sé si respondo a la pregunta en base a eso. Sí, profe, gracias, muy amable. Claro, con todo gusto. Bueno, entonces, miren, ya estamos prácticamente llegando, pero voy a dejar este tema del contrato acá porque a partir de la estructura del contrato, yo sé que ya ahorita muchos de ustedes quizás están cansados, pero vienen conceptos que son importantes y que son preguntas de examen. Yo sé que ya vimos en poco tiempo, no sé cuántas preguntas de examen hemos mencionado. Está mala la comunicación, maestro. ¿Perdón? La comunicación se está cortando. No Ah, sé si soy yo o todos. no sé si No los de... sé si los de... Se Yo lo escucha escucho bien. bien. Yo le Van escucho más o bien. menos 20 preguntas de examen. Gracias. Sí, Se oye bien. es probable que sea el internet con usted, ¿sí? Es Ok, probable. gracias. Si los demás me escuchan bien, ¿verdad? Pero Sí, si no, pues... se oye bien. Ok, Sí, gracias. lo escuchamos bien. Gracias. Entonces, miren, a partir de acá, sí quisiera que tomáramos un poco más fresco este concepto, o sea, estos conceptos, porque les digo, de aquí vamos a encontrar bastantes preguntas de examen. Ya mencionamos algunas, pero no quiero confundirlos, ¿verdad? Pero ya vienen temas que son de peso en el examen, como lo mencioné al principio de la clase. Créanme que les va a ayudar mucho a comprender muchos conceptos, ¿ok? Entonces, voy a terminar acá con este tema del contrato completo y a partir de ahí empezamos el lunes, ¿verdad? Con todos los conceptos que se incluyen dentro del contrato, que son todas las cláusulas y todo, pues, disposiciones, ¿verdad? De los seguros de salud. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en general, alguna duda hasta el momento. ¿Ok? Profesor, ¿yo le puedo hacer una pregunta fuera del tema? Sí, Nancy, si quieren, entonces, miren, voy a dejar de grabar acá la clase, ¿verdad? Terminamos con este tema y con mucho gusto, ¿verdad? Para los que deseen desconectarse y los que tengan alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto, pues puedo apoyarles. ¿Listo? Entonces, un momentito, voy a dejar de